Ay, Eri, creo que ya, por fin ya pude dejarme de pelear con la transmisión. Creo que ya se ve. Ahora sí, buenas noches a todos. Les doy la bienvenida. Yo sé que estaba programada la sesión para que que las empezáramos a las 8 de la noche, pero ya saben, como siempre, de repente mi agenda es la locura. Mi agenda es la locura. Entonces, pero bueno, por fin llegué después de todo el tráfico de la ciudad y del tráfico de la ciudad y de todo el alboroto. Creo que ya voy a proyectar. Listo. Pues buenas noches, creo que ya podemos ir empezando. Les agradezco muchísimo que estén aquí, le agradezco mucho a Eric la invitación, sobre todo la paciencia conmigo porque ya saben que de repente mis tiempos son las locuras. Les agradezco a ustedes por acompañarme el día de hoy. Buenas noches, bienvenidos. Y pues bueno, vamos a terminar esta sesión que teníamos pendiente desde principios de enero. La verdad es un gusto, como siempre, estar aquí y pues sobre todo muchísimas gracias a Eric que siempre me regala un espacio para poder compartir con ustedes. ¿Vale? Creo que ya tenemos algo de audiencia, entonces digamos que podemos empezar. Recapitulemos un poquito lo que vimos en la sesión anterior. La sesión anterior, bueno, en la primera parte que pues por cuestiones de tiempo, bueno, yo no la pude terminar. Hablamos un poco del juicio oral, hablamos de sus etapas, cómo está construido, más bien cuáles son las etapas que lo conforman. Y posteriormente también hablamos un poco de la parte del interrogatorio y hablamos sobre las objeciones, cómo se pregunta, cómo podemos objetar. Lo vemos desde un punto de vista un poco más técnico en lugar de práctico. Y pues bueno, comenzamos con un poco ya lo que ustedes querían, que eran las técnicas de litigación. Entonces, para esta situación, buenas noches, Diego. Para esta situación vamos a retomar un poco las técnicas y les parece que yo les había dicho que pues esta sesión la íbamos a hacer un poco más interactiva y de igual forma también lo que íbamos a hacer. Buenas noches, Lili. Lo que íbamos a hacer era pues ya aclarar sus dudas de lo que pudo haber quedado de la sesión pasada, ¿vale? Entonces empezamos. Buenas noches, Mayen. Un gusto verlos, aunque sea por aquí. Bueno, ahora sí. ¿Les parece si trabajamos la siguiente dinámica? Yo les explico y una vez que concluya con el tema de la explicación, ya damos paso a preguntas que ustedes me quieran hacer. Ya saben que yo no tengo tema en explicarles de pe a pa, resolverles todas sus dudas.
o dudas técnicas que ustedes puedan tener. Yo no tengo conflicto con eso. Y digamos que esta sesión, que pues bueno, de por sí ya es tema un poco tarde, tratemos de hacerla más dinámica y que sea de provecho para ustedes. Va. Pues bueno, habíamos dicho básicamente que había 3 técnicas de litigación que, si bien es cierto en el Código Nacional no vienen nombradas de esa manera, sin embargo, como tal, sí lo que hace es que nos da no viene esta subdivisión técnicamente y académicamente, no la tenemos la división, pero en cuanto en el código solamente nos dice que cuando el testigo no recuerda, cuando el testigo da información diferente o cuando el testigo da información nueva. Esas son básicamente las 3 técnicas de litigación que maneja el Código Nacional, que ya lo hemos platicado en aquella sesión que tuvimos la oportunidad. Sin embargo, también hay que recalcar que dentro de estas técnicas de litigación también hay una subdivisión. Esta subdivisión se trata cuando, por ejemplo, se trata de su testigo o cuando es el testigo de la parte contraria, ¿vale? Yo sé que ya vimos esta de cuando el testigo no recuerda, sin embargo, vamos a repetirla para no perder el hilo en cuanto a esta temática. Cuando el testigo no recuerda y se trata de su testigo, se le conoce como apoyo de memoria. Cuando el testigo es su testigo contrario, se le conoce como refresco de memoria. Obviamente, bueno, esto es, les digo, en la doctrina, pero pues también ustedes pueden hacer estos ejercicios. Básicamente hay 6 pasos que ustedes tienen que realizar cuando trabajan con este tema de cuando es información no la recuerda su testigo. Les digo, vamos a hacer como que un repaso a lo que vimos en aquella clase. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes primero? Cuando su testigo, en este caso, no recuerda la información, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que acreditar la existencia de un dato de prueba, la existencia de esa declaración, es decir, que previamente su testigo ya haya vertido esa información. ¿Cómo lo van a hacer? Pues le van a tener que preguntar, ustedes que preguntar si esta información que les está dando o esta información que le están preguntando o lo que está declarando previamente ya lo había declarado. En este caso, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, ok, testigo. Le preguntan, ¿recuerda usted las calles en las que ocurrieron los hechos? Ah, no, pues el testigo le va a decir, no, la verdad no lo recuerdo. Bueno, toda esta información que usted nos vino a vertir, previamente usted ya la había dicho, ya la había compartido con alguien más. Ah, sí, ya la había compartido con alguien más. ¿Con quién? Ah, pues con el Ministerio Público. ¿En dónde? No, pues en la agencia cuando ocurrieron los hechos. Perfecto. Esto es lo que nosotros le llamamos como el famoso puente de oro, que ustedes lo pueden ver doctrinariamente hablando. Este puente de oro es preguntarle cuál es la razón o cuáles son los motivos por los cuales él reconocería, o si usted, si tuviera la vista esa entrevista, ¿por qué la reconocería? Ah, pues sencillo, le preguntan testigos, si usted tuviera la vista esa entrevista, ¿la reconocería? Sí, ¿por qué? Ah, pues porque yo puse mi firma o puse mis iniciales y también puse mi huella digital y porque perfectamente podría identificar el documento, ¿no? Porque yo lo vi. Ah, pues partiendo de eso es lo que yo les decía en algún momento, es a lo que se le conoce como sentar bases, que muchas veces cuando ustedes llegan en la práctica y no tienen la experiencia, cuando le dicen, señoría, quiero hacer un ejercicio de apoyo de memoria. Ah, pues sí, sin problema, pero su contraparte se opone porque ustedes, se opone simple y sencillamente porque ustedes no han sentado bases. ¿Cómo sientan las bases? Pues van a acreditar la existencia de este registro previo y de igual forma lo que van a hacer es cómo van a acreditar que realmente esta entrevista es de este testigo, ¿ok? Que es el puente de oro. Esto ya sentaron ustedes sus bases, ya el testigo les dijo que sí lo declaró antes, ya el testigo les hizo mención por qué lo reconocería, pues aquí ya viene la parte o la parte interesante, que aquí lo que le van a hacer es que le van a preguntar al juez y le van a solicitar que les permita ponerle a la vista al testigo la entrevista para que la reconozca.
pero previamente ustedes identificaron lo que les decía, esa parte ya lo subrayaron, esa parte que olvidó el testigo y que ustedes necesitan preguntarle. Entonces, le van a correr traslado a las partes van a ver la información que se está, la información que está subrayada, van a confirmar que en efecto esa información que se está subrayando por la que se pretende hacer el ejercicio es la que ustedes se encuentran marcadas y no otra diferente. Se la van a pasar ya la información al testigo y el testigo, aquí viene esta parte, va a hacer el reconocimiento de la declaración. ¿Cómo lo va a hacer? Ustedes le van a preguntar, testigo, ¿esta es la entrevista que usted rindió? Sí. ¿Por qué la reconoce? Ah, pues la reconozco porque como le había señalado previamente, le puse mi nombre, aquí viene mi firma y está la huella digital. Y en efecto, yo la rendí, por ejemplo, en Iztapalapa 6, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, una vez que ya el testigo identificó la entrevista, lo siguiente que tienen que hacer es que, a ver, testigo, ahora le digo, lea para sí, eso es lo de digamos que la parte álgida del ejercicio. Le tienen que dejar perfectamente claro al testigo porque nunca falta el testigo que de repente lee toda la entrevista, pues ya no tiene caso el mismo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ah, testigo, pues lea para sí lo que está subrayado, solo lo que está subrayado. Ya lo lee para sí y le preguntan una vez y ahora sí le vuelven a hacer la pregunta. Testigo, ¿recuerda el lugar de los hechos? Ah, sí, fue en la calle X y la calle Z. Ah, perfecto. Entonces ya quedó establecido que fue en la calle X y la calle Z. Aquí es la diferencia cuando no es su testigo a cuando lo es. Le van a dar la oportunidad para que justifique el por qué olvidó ese dato o por qué olvidó esa información. ¿Cómo lo van a hacer? Sencillamente, testigo, ¿por qué olvidó esta información? Ah, pues es que la verdad me puse nervioso, de los hechos ya pasaron casi 2 años, además no soy de la zona, no la conozco. ¿Por qué? Porque el justificar lo que va a permitir con su testigo es regresarle esa credibilidad que en algún momento pudo haber perdido o perdió por el tema de hacer el ejercicio y tener que recordarle la información. Entonces, en ese sentido es muy importante que ustedes le permitan al testigo justificar el por qué olvidó ese dato. Ahora, cuando ahora es su testigo contrario, se le conoce vulgarmente como el famoso refresco de memoria. ¿Qué es lo que aquí va a pasar? Cuando el testigo está olvidando la información, aquí lo que vamos a tratar es de evidenciar que miente. ¿Cómo va a ser esa mentira? Vamos a hacer el señalamiento que el testigo no recuerda las cosas. ¿Cómo se lo van a preguntar? Yo les ponía ejemplo la sesión anterior. A ver, testigo, ¿usted tiene buena memoria? No, que sí. Entonces, ¿recuerda todos los hechos? Sí. ¿Tiende a olvidar la información? No. Ok, perfecto. Entonces, usted todo lo que me está advirtiendo o todo lo que sucedió el día de los hechos lo recuerda con claridad. No que le diga el testigo, no, sí, sin problema, lo recuerdo perfectamente. Aquí ya ustedes pusieron estas sentar bases para quitarle o restarle credibilidad al testigo. ¿Qué es lo siguiente que ustedes van a hacer? Ah, perfecto. A ver, testigo, ¿usted esto que nos está viniendo a declarar aquí, ya lo declaró previamente? Ah, no, que sí lo declaré previamente. ¿Dónde lo declaró? Ah, no, pues lo declaré en sede ministerial con el agente del Ministerio Público. Aquí viene, les digo, se vuelve a repetir el famoso puente, lo que se conoce como el puente de oro, que es el sustento para todos los ejercicios. Le van a preguntar, ¿y cómo reconocería esa entrevista o cómo lo identificaría esa entrevista que usted rindió, de la que me está haciendo señalamiento? Ah, porque la entrevista tiene mi nombre, tiene mi firma, tiene lo que les diga. Ah, perfecto, su señoría, en este sentido, ustedes ya subrayaron la parte
donde no recuerda el testigo y le van a solicitar a su señoría correr traslado a las partes para realizar el ejercicio o realizar la técnica de litigación. Se le corre traslado a las partes verifican que realmente esté subrayado. Yo les decía, ustedes decían, ay, ¿por qué el traslado es tan importante? ¿O por qué hay que subrayarlo? No podemos hacer el ejercicio de manera aleatoria. ¿Por qué? Porque eso le daría pauta a nuestra contraparte o a la persona que está haciendo el ejercicio de preguntar o de introducir la información al testigo que a lo mejor no va a recordar o que a lo mejor nosotros necesitamos preguntarle más adelante o ser un tanto insidiosos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder o qué es lo que va a pasar? Siempre ustedes tienen que revisar que realmente lo que se le está preguntando y sobre lo que va a versar el ejercicio sea lo que está subrayado. Ustedes sin ningún problema se pueden oponer a que se realice el ejercicio si no es congruente lo que está subrayado, está resaltado por la parte que está ofreciendo el ejercicio con lo que se está preguntando o con el propósito del ejercicio mismo. Entonces, sí tengan mucho cuidado y siempre revísenlo. Entonces, ustedes ahí se pueden oponer y simple y sencillamente decirle al juez, su señoría, nos oponemos al ejercicio en virtud que lo que se encuentra subrayado dentro de la entrevista que pretende exhibirle al testigo, por ejemplo, en este caso, el Ministerio Público suponiendo, o la defensa en este caso, no es congruente con lo que se le está preguntando. Entonces, solicitamos que se haga nos oponemos a que se realice el mismo. Entonces, bajo esa tesitura, le puedo preguntar, a ver, defensa, ¿es verdad lo que dice lo que dice, por ejemplo, el asesor jurídico? No, su señoría, es que sí se encuentra. No, su señoría, es que le está preguntando sobre este punto, mientras que en la entrevista, sin dar tanta información, se encuentran subrayados otros datos relacionados, por ejemplo, con el lugar de los hechos, en lugar de la fecha de los hechos. Entonces, partiendo de eso, ustedes le dan herramientas al juzgador o herramientas al juez para que se oponga a este ejercicio. Partiendo de esto, ya se les corre traslado a las partes identifican, si no hay ninguna congruencia, dejan pasar el ejercicio y posteriormente, pues ya se le exhibe al testigo, se le exhibe al testigo la entrevista y se le pregunta, a ver, señor, ¿esta es la entrevista que usted dice que rindió ante la gente del Ministerio Público? No, que sí, sí es esa. ¿Por qué la reconoce? Ah, pues la reconozco porque, como le había dicho, viene mi nombre, viene mi firma, mi huella digital, ¿no? O vienen mis iniciales. Ahora, ya que se le puso a la vista, contrario al ejercicio aquí, cuando no es su testigo, ahora le van a pedir que lea en voz alta lo que ustedes subrayaron. A ver, testigo, ¿me puede leer en voz alta lo que quedó subrayado? Ah, sí, que la hora de los hechos fue a las 14:15 horas. Ah, ok. Entonces, usted olvidó esa información, ¿cierto? No, que sí, sí. Entonces, usted previamente me había contestado que usted tenía muy buena memoria y que no olvidaba las cosas, ¿cierto? No, que sí. Entonces, usted evidentemente nos mintió, porque entonces sí olvida las cosas, ¿cierto? Hay jueces que les van a permitir y se las van a pasar y que les van a permitir ser agresivos y un tanto conclusivos en las preguntas. Por ejemplo, decir, bueno, entonces, si usted me mintió, si usted mintió respecto a que recuerda todo y ahorita quedó claro que usted olvida las cosas, entonces nada me garantiza que el resto de lo que nos esté declarando también sea verdad, ¿no? ¿Cierto? Y con eso terminan, no le permiten que justifique, sin embargo, su contraparte, pues sí va a poder, eh, sí va a poder, ¿cómo se llama? O sea, sí va a poder la contraparte en el contrainterrogatorio, pues a lo mejor va a poder decirle si es su testigo, bueno, ahora sí que justifique, ¿no? Ahora sí que nos especifique o que nos hable. O que diga por qué olvidó la fecha. Sin embargo, ustedes como contraparte ya le restaron credibilidad a ese testigo. No sean malitos, de repente me volteo y me distraigo y saben que soy medio dispersa.
Las preguntas, si quieren, aguántenme con ellas al final y con toda confianza se las contesto. Yo les he dicho que no hay ningún problema con contestarles, contestarles las mismas, ¿vale? Entonces, vámonos al siguiente. La siguiente es cuando el testigo da una información distinta, es decir, cuando el testigo se contradice. Cuando es su testigo, se le llama superar contradicción. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Simple y sencillamente, pues ustedes van a buscar salvar a su testigo de la información contraria que está dando. Cuando no es su testigo, lo que van a hacer es restarle credibilidad. ¿Y cómo lo van a hacer? Simple y sencillamente a través de evidenciar esa contradicción entre la información que a lo mejor dio en su entrevista y la información que está rindiendo frente al tribunal. Ahí digamos que esto es uno de los más divertidos porque evidentemente, ¿qué es lo que sucede con esto? Que aquí, si el testigo está dando información completamente diferente, significa entonces que de ahí me puedo agarrar para restarle toda la credibilidad a todo lo que ha hablado. Sobre todo si ustedes ya establecieron una defensa de carácter pasivo, es decir, que toda su teoría del caso se basa en... que toda su teoría del caso se basa en los contrainterrogatorios, pues entonces las técnicas de litigación tienen que ser su fuerte. Sin embargo, si a lo mejor ustedes ofrecieron, pues bueno, va a existir un equilibrio entre las técnicas de litigación y propiamente dicho, entre lo que ustedes están ofreciendo. Cuando se trata de su testigo, Eric, ya regálame una taza para que te haga publicidad cada vez que tomo café. No es cierto, Eric. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes cuando lo que se trata es de superar la contradicción correspondiente? Bueno, cuando ustedes van a superar contradicción, lo que aquí es que ya identificaron que su testigo se equivocó. Por ejemplo, en lugar de decir que el día de los hechos fue el 16 de noviembre, lo que les está diciendo es que es el 18 de noviembre. Entonces ya se dieron cuenta que es contraria a la información que les está virtiendo aquí a lo que ustedes tienen en la entrevista. Ya vieron que su contraparte ya hasta sonrió y dijo, ya de aquí soy, ¿no? Entonces ya saben lo que viene a continuación. Seguramente la defensa o el contrario va a ser un ejercicio para evidenciar esa contradicción. Si ustedes, por eso les decía que preparar un juicio no nada más es llegar, presentarse y poner su linda carita. Tiene que venir una parte de preparación muy intensiva porque ustedes tienen que tener perfectamente manejo de la información, porque a lo mejor si nada más están papaloteando, pues no va a haber, se les van a pasar este tipo de detallitos. Entonces, ustedes tienen, yo sé que ustedes van a ser súper duchos y ustedes prepararon súper bien su juicio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo siguiente, ya se dieron cuenta, que su testigo está dando información contraria. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo primero es que van a reiterarle al testigo lo que les está respondiendo, es decir, a ver, entonces me está diciendo que el día de los hechos fue el 18, ¿cierto? No, que sí, ¿está usted completamente seguro? Sí, ok. Esta entrevista o esta información, ¿usted la virtió previamente? No, que sí, con el Ministerio Público, el famoso Puente de Oro. Acreditar la existencia de un registro previo y cómo lo va a reconocer su testigo. A ver, ustedes ya se dieron cuenta de este detalle, ya lo subrayaron en su entrevista. Y ya, ok, ya que estableció que sí puede reconocer esa entrevista y cómo la va a reconocer, ¿qué es lo siguiente que sucede? Pues sencillamente lo que ustedes tienen que hacer es, ok, correr el traslado, ya lo tienen ustedes identificado, lo corren, las partes identifican que realmente se trata de esa parte. Si no se trata de lo que se está preguntando, pues viene la parte de oponerse al ejercicio. Ya todos estamos de acuerdo, se le pone a la vista al testigo y se le pregunta si esa es su entrevista.
y les pregunta cómo la reconocen. Evidentemente, si el testigo les dice que no la reconoce, ¿qué es lo que puede pasar o lo que va a suceder? Pues simple y sencillamente pues no se puede llevar a cabo el ejercicio, la tiene que reconocer necesariamente la información. Ya una vez que ya la reconoce, se le pide que lea para sí lo que ustedes subrayaron. Y ok, testigo, ¿puede leer para sí lo que está subrayado? Ya lo leyó. Le vuelvo a formular la pregunta, ¿cuándo sucedieron los hechos? Ah, no, pues que sucedieron el 16 de noviembre. Ok, ¿por qué confundió las fechas? Aquí viene la parte, pues la verdad es que estoy muy nervioso, el tribunal me impone, me intimida la defensa, que siento que me está viendo feo, el imputado está aquí y evidentemente pues me siento intimidado, pues me puse nervioso y se me olvidó la fecha, pero realmente la fecha es el 16 de noviembre. Ah, perfecto, ahí termina el ejercicio por parte de ustedes. Sin embargo, ojo, en el contrainterrogatorio, cuando le toca el turno a la defensa puede ser lo suficientemente sugestiva y agresiva como para poner en entredicho eso de me puse nervioso, es que me acuerdo, le puedo hacer preguntas a ver señor, ¿qué me asegura que usted no olvidó otros detalles? O sea, ¿qué me asegura que realmente el día que le tomaron la entrevista o el día que fue a sede ministerial, que realmente usted estaba, no se puso nervioso ahí y también confundió las fechas? O sea, también de ahí ustedes se pueden aprovechar para restarle credibilidad al dicho. ¿Ok? O sea, no importa que el oferente ya haya buscado la forma de justificar o lo haya justificado, sino que aquí ustedes contrario también se pueden aprovechar de esas lagunas que surgen. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando ahora es el Ministerio Público no se dio cuenta que su testigo cayó en contradicción? O en el contrainterrogatorio, yo defensa me doy cuenta que cayó en una contradicción, me está respondiendo cosas completamente diferentes a lo que le respondió al Ministerio Público. Les voy a contar una que fue la última audiencia que llevé, y digo la última porque ya cambié de aires a lo administrativo un poco, a estar en oficina. El imputado quiso declarar en la audiencia, creo que fue el peor error. ¿Por qué? Porque toda su narrativa se contradecía una y otra vez. A la defensa le contestaba una cosa, al MP le contestaba una cosa y a nosotros asesores nos contestaba una completamente diferente. La verdad es que fue muy divertido porque pues, permitió que disfrutáramos todas las técnicas de litigación habidas y por haber o de evidenciar contradicciones de manera muy agresiva. Pero por favor, ustedes, si van a subir a su representado a declarar, en serio prepárenlo y que su representado sea consciente de todo lo que va a decir, ¿no? Y sobre todo porque construyan una muy buena verdad. ¿Por qué pasa? Porque cuando los imputados se ponen a inventar en el estrado, ni les cuento, dan tela para cortar y para regalar para arriba cuando se trata de evidenciar contradicciones. Entonces, ojo, tengan muchísimo cuidado. No significa que evidenciar contradicción solamente le toque a la defensa, también le puede tocar, como pasó en este caso, al Ministerio Público y nos tocó al Ministerio Público y a la asesoría jurídica. ¿Qué es lo que vamos a establecer? Primero, ustedes ya tienen que establecer cuál es la información que van a controvertir. Algo similar a lo que pasó. Le van a volver a preguntar, ok, señor, ¿me puede repetir cuándo fueron los hechos? Ah, no, el 19 de noviembre. ¿Está usted completamente seguro? Sí. ¿Por qué está tan seguro? Ah, no, pues porque yo tengo excelente memoria. Entonces, está seguro que no olvida las cosas, ¿cierto? No las olvido. Entonces, esta información usted ya no la había dado previamente, usted ya la había señalado previamente. Sí, ¿en dónde la señaló? Ah, pues en una entrevista con el Ministerio Público. Perfecto, ustedes ya tienen identificada en su entrevista, corren el traslado, las partes se identifican, no se oponen al ejercicio. Y ya que no se oponen al ejercicio, ¿qué es lo siguiente que viene? Simple y sencillamente se le pone a la vista y ¿qué es lo que va a hacer? El testigo reconoce la entrevista, sí. ¿Por qué? Por lo que ya les había dicho previamente.
y después se le pide al testigo que lea en voz alta lo que está subrayado. Y ahí no termina el ejercicio, a pesar que ahí nada más les puse 5. ¿Dónde está la magia de evidenciar contradicción? Ah, pues simple y sencillamente, pues le van a decir al testigo, testigo, entonces los hechos no sucedieron el 19 como usted dijo, ¿cierto? Cierto. Entonces usted le vertió información errónea al tribunal, ¿cierto? Sí, no que sí. Entonces usted no tiene precisión ni claridad de los hechos, ¿cierto? No, que sí. Nada más conteste sí o no. Simple y sencillamente. Ay, se disfruta tanto cuando le dicen al testigo solo conteste sí o no. Conteste sí o no. No, pues que sí, no tengo claridad. Si le dicen, no, sí tengo claridad. A ver, ¿cómo va a tener claridad si se le preguntó al inicio y usted estaba completamente seguro que los hechos fueron el 19, ¿cierto? Sí. Y ahorita hasta que leyó su entrevista, le quedó claro que los hechos no fueron el 19, ¿cierto? No fueron el 16, ¿cierto? Entonces, nada me da confianza que el resto de la información sea verdadera. A él seguramente les van a objetar, pero por lo pronto, ustedes retiran sin problema la pregunta, porque en realidad no es una pregunta, pero ustedes ya le dejaron claro al tribunal cuáles eran sus intenciones, acreditar o desacreditar más bien el tema del testigo. Y vámonos al siguiente y última técnica de litigación y les doy paso a preguntas y respuestas. Todas las dudas que tengan, ese va a ser el momento para que pregunten y sin problema ustedes ya saben que les contesto. Ahora, ¿qué pasa cuando el testigo nos da información nueva, nos integra nueva información? Esto comúnmente ocurre ¿por qué motivo? En mi anterior trabajo, con el abogado con el que colaboraba, en una entrevista que estábamos preparando, estaba dando información como que muy precisa y información, o sea, daba demasiada información en la entrevista. Yo en ese momento le dije, te voy a dar un consejo muy, muy práctico. Cuando hagas las entrevistas, sé muy general. ¿Por qué? Porque si tú das mucha información, tiendes a que en el momento de preparar al testigo, en el momento de interrogarlo, el testigo pierda esa información o no te la pueda precisar de tal manera que tú quieres o de la manera que está en la entrevista, y lo que va a generar es que la contraparte realice ejercicios de esta manera y lo que haga es que evidencie tu contradicción o que evidencie que a lo mejor no conoce o no tiene el manejo suficiente de la entrevista, lo que significa que le va a restar credibilidad. Es mucho más sencillo, ay, qué pleonasmo tan horrible, perdón. Es más sencillo que cuando tú lo estás interrogando, él incorpore información nueva. O sea, es más fácil que te diga, sí, es que yo me percaté que en diversas ocasiones, en la entrevista, por ejemplo, en diversas ocasiones, la agredió verbalmente. Y ya cuando tú le preguntas sobre los hechos, te puede decir, ay, sí, ya frente al juez, ya se puede explayar. Ah, sí, yo me percaté que en 5 ocasiones las agredió. Es más, las tengo súper precisadas las 5 ocasiones porque una fue el Día del Niño, por ejemplo, otra fue el Día de Reyes, otra fue el Día del Amor y la Amistad, otra fue el Día del Padre y otra fue el Día de la Madre, ¿no? Es mucho más fácil que los vinculen. De hecho, dentro de esta entrevista, la testigo decía así como que temas muy precisos, ¿no? A las 14 horas, a las 15 horas. Y yo le dije, es muy difícil que un testigo te recuerde con precisión en juicio a las 14 horas, a las 15 horas. Un testigo es más fácil que te recuerde temas como, ay, sí, cuando estábamos cenando. Entonces dices, cuando estábamos cenando, pues dices aproximadamente a las 8 de la noche, a las 7 de la noche. O cuando te dice, cuando estábamos comiendo.
Ah, bueno, estábamos comiendo, pues era un tema a las 3 de la tarde. O cuando fuimos al brunch, o cuando el niño estaba haciendo la tarea, o cuando la abuelita estaba viendo la telenovela. O sea, es mucho más sencillo, les digo, es más sencillo que tengan esta información de esta manera la puedan vincular. Entonces yo les digo, si ustedes son los que están integrando la carpeta desde que comenzaron, sin ningún problema lo pueden ir haciendo o lo pueden ir desarrollando, pueden dejar la información un tanto general y hasta el juicio ser específicos y utilizar esta técnica que es incorporar información nueva, justificar el por qué el testigo no había vertido esta información previamente. Y también recuerden que de esta información nueva puede ser que en algunas ocasiones venga en la parte de la prueba superviniente. ¿No? Lo de la prueba superviviente, es decir, que nadie tenía conocimiento de esa información y hasta ese momento es que les llegó el dato, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando el testigo nos está dando información nueva? Pues estamos hablando de un ejercicio de aclaración pertinente, es decir, lo que vamos a hacer es que le vamos a permitir al testigo que justifique el motivo por el cual previamente no había dado la información. Y después tenemos de igual manera, cuando es nuestro contrario, el que está, es el testigo del contrario, el que está agregando esta nueva información, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer una evidenciar la contradicción por omisión de información. Aquí prácticamente lo que vamos a hacer es restarle credibilidad porque entonces el testigo lo que está haciendo es habernos ocultado información desde antes. Por eso les digo, ustedes tienen que tener previsto, si son los que están integrando la carpeta de investigación, son los que llevaron la intermedia y son los que llevan el juicio, tienen que tener previsto este tipo de situaciones para efecto de cuando lleguen al juicio y cómo van a justificar esta información nueva que se va a ir incorporando. ¿Vale? ¿Qué pasa en esta parte del ejercicio de aclaración pertinente? Aquí, ojo, aquí hay dos supuestos que pueden ocurrir, que les diga que sí, que esta información ya la habían dado previamente o que les diga que no. Pero obviamente si les dice que esta información, que porque se le cuatrapearon las ideas, cuando le pongan o le exhiban la entrevista, pues va a decir que no lo conoce. Entonces, bueno, vamos a empezar. Lo que tienen que hacer aquí es preguntarle al testigo si ya previamente había dado o había incorporado esta información. Ahí no se moví la computadora y me lo mal. Había incorporado esta información previamente. Ahí está. ¿Qué pasa cuando les dice, sí, lo sustancial de este ejercicio es que tienen que establecer que esta información es completamente nueva? Entonces, a ver, ¿esta información usted ya la había dado previamente? No. Entonces, es información nueva la que me está virtiendo. Sí, ok, perfecto. En caso de eh, que les diga que no, que esta información no la había dado previamente, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Preguntarle por qué motivo él no había dado esta información, el testigo. Y puede ser que el testigo les diga, la verdad es que en el momento en que me entrevistó la gente del Ministerio Público, yo no tenía precisión, no tenía las ideas muy claras, o sea, no tenía esta parte establecida o estaba confundido. Entonces ya partiendo de este supuesto, es que partiendo de este supuesto, es que bueno, pues ya, perfecto, ya justificó el motivo y de ahí ya pueden seguir cuestionándole al testigo sobre la información que está dando. Y a lo mejor les digo, de ahí pueden extraer un testigo una prueba superviniente. ¿Qué pasa si el testigo les dice que esta información ya la había dado previamente? Aquí es donde los va, perdón la expresión vulgar y corriente, que aquí es donde los va a atorar el testigo y les va a poner un freno. ¿Por qué? Porque en teoría, si ya virtió esta información, tendría que estar dentro de la entrevista. ¿Y qué pasa si no está dentro de la entrevista? Pues nosotros vamos, entonces lo que está haciendo el testigo es que está poniéndonos en tela de juicio nuestra credibilidad e incluso lo que está haciendo es restarse él solo credibilidad. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar? El famoso puente de oro, que si esta información ya la había vertido previamente, sí la rendía en sede ministerial. Ok,
¿Por qué reconocería esta entrevista? Pues simple y sencillamente, pues porque está mi nombre, mi firma, lo que siempre dicen todos. Ok, bueno, solicito a las partes para efecto de esta aclaración pertinente que se les ponga a la vista para efecto que reconozca la entrevista del testigo y nos haga el señalamiento de en qué parte de su entrevista viene esta información. Le ponen a la vista la entrevista, la reconoce, le piden que la revise y le cuestionan en qué parte de su entrevista está esta información. Obviamente aquí viene la parte donde ustedes tienen que salvar a su testigo. Lo primero que va a decir es de, ay, no, ¿qué cree que no está? Me confundí. Perfecto. ¿Por qué se confundió? La verdad es que yo pensé que se lo había dicho al Ministerio Público, o sí se lo dije al Ministerio Público, pero ahora que me doy cuenta el Ministerio Público no lo puso. Incluso yo le dije al Ministerio Público que ese día también estaba mi vecina Juanita, estaba Pedrito López, estaba Luisito Pérez, entonces, y de repente, a ver, ¿cómo? ¿Había más testigos? Sí, yo se lo dije al Ministerio Público, pero pues ahorita que estoy viendo la entrevista, no lo señaló. Entonces, imagínense que a lo mejor ustedes de defensa dicen, a ver, Pedrito López, fulanito, sultanito, perenganito, dicen, bueno, ya tengo más testigos porque originalmente nada más tenemos un testigo único y eso les puede dar la pauta a lo que les decía a una prueba superviniente. ¿Y qué pasa cuando se trata del testigo del contrario? Bueno, pues cuando se trata del testigo del contrario, lo que vamos a evidenciar es esta omisión de información. Lo que tenemos que dejar claro es que el testigo nos está ocultando información, que el testigo no está siendo completamente honesto, ni nos está diciendo o nos está hablando con toda claridad o nos está diciendo todo lo que sabe o todo lo que le consta. Entonces, ¿qué? Otra vez tenemos que volver a esa parte. A ver, usted testigo no había proporcionado esta información, ¿cierto? No, pues que no la había no la había dado. Si les dice que no, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y por qué no la había proporcionado antes? No, que esto. A ver, entonces, ¿qué otra? Entonces, si no nos está dando esta información, quiere decir que hay más información que nos está ocultando, ¿cierto? Porque el no proporcionar la información cuando se le preguntó es omisión por su parte, ¿no? ¿Cierto? O sea, evidentemente tenemos que dejar claro que nos está ocultando este tipo de información. Le vamos a preguntar, bueno, si usted me está diciendo que todo lo dijo, que toda la información ya la virtió, entonces quiere decir que entonces viene en su entrevista, ¿no? O usted lo dijo previamente, ¿no? Que les diga, no, pues que sí. ¿En dónde dijo esta información? Pues que lo dije frente al Ministerio Público, el famoso Puente de Oro. Perfecto, nos vamos, le ponemos a la vista, le pedimos que reconozca la entrevista, le pedimos que la lea para sí y que nos diga exactamente en qué parte de la entrevista. Y ahí lo único que le vamos a decir es entonces usted no había dado esa información, ¿cierto? No, pues no. Entonces usted nos está ocultando las cosas, ¿cierto? No que no que sí no, cierto no que usted nos ocultó esa información porque nadie tenía conocimiento, ¿cierto? Sí. Entonces usted ocultó que había otros 3 testigos, ¿cierto? No. Si no lo mencionó, entonces usted lo está ocultando, ¿cierto? No, pues que sí. Y hasta ahí lo dejan. No permitan que justifique la nueva información que está incorporando y sobre todo hay que restarle importancia a esa información. ¿Vale? Pues bueno, esa era lo que teníamos pendiente en cuanto al tema de técnicas de litigación en audiencia de juicio. ¿Les parece si aprovechamos este tiempo que aún nos queda juntos y les doy paso a unos 15, 20 minutos de preguntas? Por ahí había visto una compañera que me decía que se atrevía a hacerme una pregunta. Ya ahora sí ya voy a agarrar el teléfono.
Si me quieren hacer las preguntas, digo, este es el momento o quedó todo muy, muy claro. Ah, no me aparecen preguntas. La presentación, perdón, se las debo desde la ocasión pasada que les iba a compartir las presentaciones. En mi página de, en mi página de Facebook les voy a compartir todo el material, perdón, pero por tema agenda de trabajo, les confieso, o sea, acabo de dejar un trabajo hace una semana, me acabo de incorporar a otro, entonces la verdad es que ahorita sí mi agenda es muy complicada. De hecho, les voy a decir una cosa y les voy a confesar, creo que esta es de las últimas apariciones que hago, por lo menos en un par de meses, de manera pública, eh, hasta que no me acople al trabajo, pero pues quería hacerlo precisamente aquí con Eric, que fue el primero que me dio la oportunidad, antes de autoexiliarme por unos meses. Las presentaciones, denme la oportunidad y se las comparto en mi página de Facebook. Ya tengo toda la información en mi Drive, pero no he tenido la oportunidad de pegarle los links. Les prometo que el fin de semana me doy a la tarea de ahora sí pegarle la información. Incluso quien quiera en mi página de Facebook están quien se haya perdido un poco el tema de teoría, tengo los videos del curso que di para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México respecto a toda la parte teórica del sistema de justicia penal. Bueno, a ver, primera me pregunta Eira Aurora, que si para los testigos menores de edad aplican las mismas técnicas. Sí aplican las mismas técnicas, pero hay un pequeño detalle, que tienen que hacerse los ajustes razonables. ¿Por qué? Porque estamos frente a menores de edad, entonces no entienden el lenguaje de la misma manera. Por ejemplo, no podemos preguntarles a los niños de manera tan radical, tan agresiva, como lo podríamos hacer con un adulto. Podemos hacer las mismas técnicas. El único detalle es que cuando se trata de menores, única y exclusivamente lo que hacemos es hacer el señalamiento al niño. A ver, ¿cómo se lo preguntarían ustedes a un niño? O sea, le vamos a decir, sobre todo cuando los niños se ve que están siendo influenciados por la mamá. Hay veces que los niños se les ve se les ve en el lenguaje que están aleccionados. Entonces, ¿qué le preguntarías para evidenciar esta parte o que se está contradiciendo? Le puedes decir, a ver, oye, hace un segundito le dijiste al MP, que te habían, por ejemplo, un abuso sexual, que te habían agredido durante la noche. Y ahorita que te estoy preguntando, me dices que fue cuando estabas viendo la caricatura después de la escuela. ¿A qué hora sales de la escuela? Ah, no, pues a las 2 y la caricatura es a las 3. Entonces, los hechos ocurrieron en la noche o en la caricatura. O sea, se dan cuenta cómo no estoy siendo tan agresiva. O sea, estoy haciendo como que muy sutil. eh, pues ya automáticamente el niño va a empezar a pensar el discurso que le dijeron que tenía que decir. Y hay veces que los niños en pleno juicio dicen, es que mi mamá me dijo que dijera. Y dices, pues, ¿y ahora cómo le hago, no? ¿Cómo lo salvo? Entonces, sí se pueden aplicar las mismas técnicas, pero hay que ser más sutiles. Y hay que hacerlo con más suavidad, tampoco pueden ser tan agresivos. Clemente, es refresco de memoria o refrescamiento de memoria, que en este caso es el que yo les decía que es cuando es su contraparte, que cuando al testigo de su contraparte es al que se le olvidó la información correspondiente. Quien me pregunta cuál es mi página, sí búsquenme en Facebook como Dulce Agatón o @dulagatón. Así búsquenme
y ahí lo tengo en Facebook. Si me mandan invitación a mi perfil personal, no esperen información académica, mi perfil personal es muy personal. Entonces, nada que ver con el perfil de la página de Facebook o la fanpage. Ahí sí. Ay, muchas gracias. A mí es un placer venir con ustedes. Más que ponencia, yo siempre lo veo como una charla entre amigos, ¿no? Para compartir tips, ¿no? Lo que la experiencia me ha dado en estos 6, 7 años, compartirlo con todos ustedes. Jessy Serrano, la prueba superviniente por lo regular es durante el juicio y sí lo podemos presentar en durante el juicio antes de que se cierre el debate y antes de la única condición es que sea antes del cierre del debate y hay que justificar de acuerdo a lo que dice el Código Nacional que ustedes no tenían conocimiento de esa prueba o de esa información y no había forma de que ustedes tuvieran esa información. ¿Por qué? A lo mejor pueden decir porque el testigo que era el que nos podía dar esta referencia, no había proporcionado la información previamente, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones supervinientes. Por ejemplo, yo les decía que el testigo nos diga que de repente nos dice que había 3 testigos, o sea, estaba Juanito, o sea, me dice, yo también estaba, en su entrevista nos dice que él nada más estaba, pero cuando declara en juicio dices que estaba Juanito, estaba Pedrito y estaba Luis. En ese momento, automáticamente, no había forma, porque primero era testigo del Ministerio Público, no había forma de localizarlo, pero en su entrevista nada más nos había dicho que él estaba. Y cuando viene y nos dice que no estaba nada más él, que sino que había otros 3 testigos, ahí podemos justificar que no había forma de que tuviéramos esa información, no tuviéramos acceso a esa información. Entonces, ahí ya le decimos, su señoría, solicitamos que por favor nos permita traer como testigos a Juanito y a Luis, porque ya ha quedado establecido que previamente a este juicio no teníamos conocimiento que existiera estos testigos. Entonces, atendiendo a lo que se ha desarrollado, ha surgido esta información de la existencia de los mismos, por lo cual le pedimos traer. No confundan, donde viene el artículo de prueba superviniente y prueba nueva son 2 figuras completamente diferentes. La superviniente es que no teníamos conocimiento de la existencia de la misma y durante el desahogo salió o surgió información sobre estos nuevos testigos o nueva información que permite traerla a juicio. Mientras que la prueba nueva es prueba que a lo mejor yo no llevé ni la investigación ni la integración de la carpeta y no llevé tampoco la etapa intermedia, soy una defensa nueva y resulta que conforme al desahogo identifico yo como defensa nueva que hay testigos que la defensa anterior pudo o debió de haber ofrecido. Eh, Pudo o debió de haber ofrecido. Entonces, ya partiendo de este supuesto o de esta situación, es que yo establezco como nueva defensa la necesidad de traer testigos que a lo mejor ya se conocían su existencia, pero por la defensa anterior no consideró la necesidad. En el caso, no es prueba de refutación, en el caso de que exista la prueba superviniente, se da un plazo, se suspende el debate de juicio para estar en condiciones de poder hacer valer el principio de contradicción. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ofrecer a Juanito y Luis, entonces tengo yo que preparar la entrevista de Juanito y Luis, correrle traslado a la gente del Ministerio Público y al asesor jurídico para que ellos también puedan hacer valer y de igual forma establezcan a lo mejor la exclusión de que se desahogue o no y en caso de que se desahogue poderlo interrogar. Pero obviamente cuando se trata de prueba superviniente o prueba nueva, pues tenemos que estar en las mismas condiciones o conocer la misma información para poder interrogar al testigo. Mike García, objeciones como tal, no, salvo que sea, por ejemplo, su testigo
Evidentemente, si es su testigo, no puede hacer preguntas sugestivas, conclusivas, argumentativas. Cuando es el testigo de la contraria, pues cuando es el testigo de la contraria, por ejemplo, yo siendo defensa y lo que quiero es evidenciar la contradicción del testigo del MP, pues me puedo servir con la cuchara grande y hacer preguntas sugestivas, sin ningún problema y no me lo pueden objetar. Sin embargo, si lo que está la gente del Ministerio Público pretende justificar alguna información haciendo preguntas sugestivas o conclusivas, ustedes como defensa o contraparte sin problema pueden hacer sin problema ustedes pueden hacer las objeciones. ¿Cómo podemos interrogar al perito? ¿Cuáles son las preguntas clave? Clemente, las preguntas clave usted las va a definir. ¿Cómo las va a definir? Estableciendo cuál es la información que quiere obtener del perito, sin ningún problema. Por eso usted ya tiene su dictamen. En su dictamen, por ejemplo, es un perito en mecánica de lesiones. ¿A qué se dedica el perito en mecánica de lesiones? Que me establezca la dinámica, me establezca cuál fue la posición víctima-victimario, cómo se desarrollaron los eventos y generaron las lesiones. Entonces, ¿qué le tengo que preguntar? Si ese es el punto del dictamen. O los objetivos del dictamen. Le tengo que hacer exactamente esas preguntas que me establezca cuál es la posición víctima-victimario en el caso que es usted Ministerio Público, ¿no? Porque lo que quiero acreditar es que a lo mejor a la víctima la agredieron por la espalda. Pero suponiendo que usted es la defensa, sus preguntas clave entonces van a ser tendientes a desacreditar el dictamen del perito, establecer que el dictamen no se hizo con todas las medidas necesarias. Entonces, si no se hizo con todas estas medidas necesarias, ¿qué es lo que sucede? Pues entonces le voy a restar credibilidad o le voy a restar valor probatorio. Pero Clemente, usted, dependiendo para qué ocupe su testigo, ocupe su perito, usted es el que define su teoría del caso, definen cuáles son sus preguntas, cuáles son sus preguntas clave. Sí, José Rojas, si usted utiliza muchas veces el refresco de memoria o el apoyo de memoria sobre todo, evidentemente lo que está haciendo es restarle total credibilidad a su testigo porque entonces su testigo no tiene manejo de la información. Ahí ya les está ahí ya les puso Eric cuál es mi página, Dula Gatón o Dulce-Gatón, ¿vale? Ahí ya se las puse en Facebook. Ah, muchas gracias, Eduardo. Yo les digo que yo no doy ponencias, yo no doy conferencias, yo doy pequeñas charlas para compartir tips y sobre todo para no oxidarme. Y si lo poco que sé les ayuda a ustedes, miren, me doy por satisfecha. Sí, John Paul, la prueba superviniente se deriva o deviene de información nueva que se incorpora al juicio, pero que de la cual no podíamos tener, no teníamos conocimiento de ella. Ese es uno de los puntos clave, el justificar. Ah, Miriam, si el testigo muere durante el juicio, hay una forma y una de las excepciones al principio de oralidad, que en este caso se permite que la declaración del testigo sea incorporada a través de lectura por parte de la gente del Ministerio Público, la parte oferente, siempre y cuando se presente el acta de defunción para acreditar esta situación. En este caso, ay, queso grande, la prueba, sí, más bien, ustedes saben que la prueba superviniente, independientemente o cualquier prueba, tiene que ser incorporada a través del medio idóneo. La documental no se puede incorporar por su propia naturaleza. La evidencia digital tampoco se puede incorporar por su propia naturaleza, sino que tiene que ser incorporada a través del medio idóneo. Por ejemplo, Policía de Investigación, que fue el que solicitó y procesó el archivo digital o la evidencia digital. Policía cibernética.
porque ellos tienen el contenido de la información. A lo mejor durante el testigo, o a lo mejor me dicen, es que había un video, había una cámara, pues nadie sabe de la existencia de la cámara porque era una cámara que está muy bien escondida. Entonces, ¿cómo la voy a incorporar? ¿Quién es el medio idóneo? A lo mejor policía de investigación en ese plazo que se suspende el juicio hace el procesamiento de ese video, o bien el dueño de la cámara y nos exhibe el video. O sea, porque a él le consta y él es el que nos puede hacer la descripción. O sea, necesariamente tiene que ser a través de un testigo del medio idóneo que ustedes consideren. Ay, ay, ay. Espérenme, espérenme. En este caso, alguien me está preguntando que en qué momento se puede pedir al juez integrar a la carpeta nueva información. Recuerden una cosa, lo que ya ustedes integraron durante la carpeta de investigación antes de la etapa intermedia, hasta ahí fue. Lo que vale o lo que tiene valor probatorio es lo que se desahoga frente al tribunal. Entonces, partiendo, eso es a lo que se le tiene que dar valor, no lo que ustedes tienen en, que nosotros ya llamamos registros. O sea, lo que ustedes tienen en papel, eso ya no cuenta, ya no se puede incorporar a la carpeta. Y además, digamos que ya no tiene tanta validez, es nada más el soporte para decir que, o para justificar por qué lo incorporamos en la intermedia. En la etapa de juicio, lo que hacemos, o lo única y exclusivamente lo que se hace es que se le tiene que dar valor a lo que los testigos, los peritos, todo lo que se exhibe. Entonces ya no, o sea, ya no es necesario incorporarlo dentro de la carpeta, porque ya se está desahogando ante el tribunal. ¿En qué momento se hace? A lo mejor cuando termina de declarar el testigo, o antes de que se cierre el debate, cuando ya desfilaron todos los testigos, ya antes de que se dé por cerrado y sea de apertura los alegatos, pueden decirle al tribunal de enjuiciamiento que derivado de la información que se desprendió y que está la existencia de nuevos testigos de los cuales no había forma de poder conocerlos, entonces ya partiendo a eso solicitan que sean citados para el juicio. Entonces, en el testigo o en el testigo que da la nueva información. Terminamos de desahogar ese testigo y en ese momento le podemos hacer del conocimiento al tribunal que a veces ha vertido nueva información, que existe la necesidad de presentar esos testigos y en ese momento lo pueden hacer. Lo pueden hacer antes de que cierre el debate de juicio, o lo pueden hacer en el momento que termina el testigo y ustedes ya tienen el manejo de la información. Sí, Lili Esparza, está muy relacionado el tema de las inferencias probatorias, sobre todo porque tenemos un tema que ya les había dicho y creo que se los platiqué la sesión pasada. También en tema de técnicas de litigación tenemos el tema de razonamiento probatorio. Tenemos que identificar aquí ya voy a dejar de presentar. Eh, tenemos en este caso, yo les decía, restarle valor o restarle la credibilidad a sus testigos, partiendo de esta situación de hacerlos caer en contradicción, evidenciar las contradicciones en las que cae. Entonces, de ahí, por eso es la relación. Ay, no sé por qué nos dice que no. Sí, según yo sí se pueden ver todos los videos en mi página. Dejen ver si hay alguna falla. Si es una falla, pues ya con todo gusto la corrijo y para que ustedes los puedan ver sin ningún problema. Cuando hay dos carpetas de la misma persona por diferentes delitos, pues se llevan los delitos, salvo que exista, acuérdense que existen reglas, en este caso para la acumulación, o sea, que sean el mismo hecho, pero que se hayan dado dos consecuencias jurídicas. Ay, no recuerdo, me parece, es el artículo 30 del Código Nacional, cuando exista para la acumulación y también existen reglas para el tema de la acumulación. Entonces, ahí sí lo tendría que checar.
Areli Rivas, sí es que esto ahorita de lo de la acumulación y la conexidad no lo tengo muy fresco, por eso ahí sí les fallo, pero sí tendrían que estar relacionados los hechos para en este caso poderlas llevar de manera conjunta. Si no, va a tener que llevar su proceso por cada una de las carpetas. Areli Rivas, sí, la prueba superviniente solamente es en juicio. De hecho, si usted revisa, hay un artículo que se llama así, prueba superviniente y prueba nueva. No, Gerardo, nada más tengo esa, la de Dulce Agatón, es mi única página. De hecho, Eric es el culpable de que abriera este fanpage. Pues bueno, si ya no tenemos más dudas, la dejamos hasta aquí, ya es un poco tarde. Si tengo otra oportunidad de seguir practicando, seguir charlando con ustedes, yo encantada de la vida. Si no los invito, este curso no es público, es de la fiscalía, bueno, sí es público, pero tiene un costo, no es gratis, de la Fiscalía General, el Instituto de Estudios Superiores, de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Voy a empezar un curso sobre solo técnicas de litigación, desde la audiencia inicial, etapa intermedia, juicio, las audiencias de salidas alternas y terminación anticipada, y un poco de técnicas en cuanto al tema de incorporación de prueba superviniente, de evidencia digital, eh, documentales. Ya va a ser un poco más práctico. Jorge Vázquez, si uno de los testigos no se presenta a juicio, se le puede dar la oportunidad a la parte oferente para que en un plazo de 24 horas justifique su inasistencia. Se fija una nueva fecha. Si no se justifica la inasistencia y no se le inasistencia y no se o no se vuelve a presentar, se tiene por ser desistido y ya no se puede volver a presentar. Miren, ya me puso ahí Rafa el artículo 30. Para la acumulación, cuando se trate de un concurso de delitos o se investiguen delitos conexos y en cuyos casos seguidos contra los autores o partícipes de un mismo delito o se investiga un mismo delito cometido en contra de diversas personas. Entonces, no importa, o sea, si tiene diferentes carpetas por diferentes delitos y es el mismo imputado, no procede. En este caso tiene que llevar su proceso por cada una de sus carpetas. Pero ojo, aquí también hay un detalle y ese ya lo vi. Es el mismo imputado, diferentes delitos. No, sí se puede acumular, perdón, ya estoy delirando. Sí, tiene toda la razón. Sí se puede acumular. ¿Por qué motivo? Por economía procesal y, por ejemplo, en este caso que acumulamos 11 carpetas, era el mismo imputado, 11 víctimas diferentes, era el mismo delito, pero aquí las reglas que aplicaron es que se acumuló a la carpeta, aquí lo que se siguió a la carpeta de mayor penalidad. Pero ojo, la acumulación y la separación tienen que ir estrechamente relacionadas con el tema de que no se retrase el proceso y y que exista, digamos que cierto tema de paralelos en cuanto a tiempos, porque en dado caso de que retrase el proceso, entonces la contraparte sí podría solicitar una separación de procesos. Por ejemplo, en este caso, sí tuvimos un problema porque teníamos una carpeta que lleva etapa intermedia, la otra a la que se acumuló, apenas acaba de empezar la complementaria. Entonces ahí las pobres víctimas tuvieron que esperar un año porque fue acumulación tras acumulación, pero al final del día pues era supuestamente por economía procesal. Lo que hizo es que tuvieron que llevar 11 mini juicios dentro de un juicio, ¿no? Entonces sí se puede, sí se puede la acumulación. Ya ve, por eso le digo, no la traía fresca, pero la acumulación se tiene que hacer antes del dictado de apertura a juicio.
Martín, el curso es a través de Zoom y empieza, me parece, el primer martes de marzo, o sea, la siguiente semana, el primer martes, va a ser martes y jueves. No tengo frescos si va a ser de 6 a 8 o de 6:30 a 8:30 de la noche, que casi siempre termino a las 9, termino media hora después. Eh, y les van a dar dos constancias, una constancia de acreditación y de presentación de curso. La presentación de curso si se presentan a las 8 sesiones y la de acreditación si pasan el examen, que de hecho, no lo he hecho el examen, ahorita que lo recuerdo, lo tengo que hacer. Me parece que en la página del instituto, o les puse ahí en mi fanpage, les puse la información. Creo que vale, no sé si recuerdo si 1,300 o 1,700 el curso, les estaría mintiendo, las 8 sesiones. Pero ahí les puse la publicidad y ahí viene el número de telefónico en el cual pueden pedir informes más a detalle y a profundidad. Alejandro Mendoza, solamente pueden pedir cuando hay una causa justificada. Ustedes puedan justificar que el testigo no se quiere presentar de manera voluntaria y se está escondiendo, entonces ahí sí piden el auxilio judicial para la presentación. Yolanda, les digo que ahí en mi fanpage puse la publicidad y ahí ya pueden preguntarle. Luego, ellos son los que me van a tener 8 sesiones hablando de todo esto. Bueno, 6 porque luego invito a las sesiones. Espero en este curso invitar a jueces y en la primera edición tuve invitado a un defensor que era el abogado con el que colaboraba. Entonces ahí espero tener la oportunidad de invitarles a defensores para que les den técnicas técnicas, las de ellos. Asesores jurídicos, pues bueno, yo fui asesora jurídica 4 años y todavía trabajé 2 años por fuera y espero poderles invitar a algunos jueces. La verdad es que quiero hacerlo más completo. No es que no quiera trabajar, es hacerlo más completo. Mariana Costa, en este caso, las acumulaciones, pues lo que van a hacer es que, perdón la expresión y suena vulgar, o sea, son mini juicios dentro del juicio. Por eso les digo que fueron 11 carpetas, llevamos 11, o sea, se fijó 5 audiencias, 5 fechas para la carpeta 1, ¿no? Pues ya en esas desahogamos los 20 testigos de la carpeta 2, o sea, en realidad fueron 11 mini juicios dentro de un solo juicio. Yo encantada de, créanme, yo si yo pudiera les daba trabajo a todos, a los que me pidieran, pero no puedo. Y pues la única forma en la que trato de ayudarlos es compartiéndoles lo poco que esté. Pues bueno, los dejo ir a descansar. Les agradezco infinitamente la oportunidad de estar con ustedes. Siempre me llenan de pila, me llenan de energía. Siempre digo que estas charlas son como terapéuticas para mí. Y creo que después de disfrutarlo la noche del día de hoy, creo que no me voy a retirar de la farándula jurídica, pero pues a lo mejor serán un poco más espaciadas mis apariciones. Ay, la última. ¿Puede la defensa solicitar a través del Ministerio Público entrevistas a los oficiales aprensores, aunque ya... pues si ya existen entrevistas, lo único que tendrás que hacer en juicio es presentarlos y en juicio toda aquella información que adicional o que tú quieras, pues se las puedes interrogar. Pues bueno, ahora sí los dejo porque ya es un poquito tarde y pues mañana muchos tienen que madrugar. Les agradezco infinitamente. Le agradezco muchísimo a Eric, a Sistema Penal Acusatorio y Oral, Capacitación Puebla, por siempre darme un espacio y por haber sido el primero, el que me lanzó al estrellato. No es cierto, Eric. Les deseo muchísimo éxito, excelente inicio de semana y pues espero verlos pronto.